Al observar este cuadro, todos podemos coincidir en que está perfectamente alineado. Sin embargo, al retroceder un poco y obtener una visión más amplia, nos daremos cuenta que tal vez ese no sea el caso. Dependiendo de la perspectiva, la verdad puede ser distorsionada. Buenísimos a todos mis pollitos mangakas, este video es una introducción a cómo hacer tu historia desde cero, así que presta mucha atención, yo soy Jack y esto es Story. Seguro estás aquí porque tienes una increíble historia 100% original que deseas contar, llena de los momentos y personajes más épicos, con un romance de primera y un contenido filosófico digno de los dioses, todo perfectamente encajado para romper el internet. O bueno, eso nos gusta creer a todos. Lo más probable es que ni siquiera tengas lo primero, y eso es porque la ficción tiene sus límites. Personalmente, en mi camino aprendiendo sobre narrativa y esas cosas, me he dado cuenta de algo que, a pesar de ser evidente, suele ser ignorado por la mayoría de tutoriales, consejos, cursos y todo lo que puedes encontrar en el internet al momento de buscar cómo crear tu propio manga. Y es el hecho de que lo que tienes en mente es en realidad una historia imposible, porque la perspectiva que tienes de tu obra es solamente eso. Tu perspectiva. Ese es el auténtico límite de la ficción. Dicho esto, es probable que no todos lo entiendan, así que explicaré de una mejor manera cuál es mi punto con todo este mucho texto. Regresando al ejemplo inicial, la diferencia entre decir si el cuadro está alineado o no es una cuestión de perspectiva. Si entendiste eso, entonces hagamos una comparativa. Este cuadro es tu historia y tu visión es esta. Pero la gente que va a verla desde una perspectiva externa notará que en realidad está algo chueca. No importa con cuánta maestría lo hayas hecho, la gente solo verá que está inclinado. Claramente, en la mayoría de los casos, esto no pasa de manera intencional. A veces nos centramos tanto en cómo se ve la obra con nuestros ojos que nos olvidamos que en realidad lo verán otras personas desde una perspectiva distinta. Y por eso es imposible crear una historia que sea exactamente igual para todos. Ahora bien, en este momento tal vez pienses, bueno, entonces mi historia es algo imposible de crear porque estoy sesgado mentalmente. ¿Y ahora qué? Pues si bien existe este límite, una vez que lo conoces puedes comenzar con tu historia. Y no te preocupes, yo te voy a guiar en este camino y te daré las mejores herramientas que están en mis manos. Así que estaría súper agradecido que ejecutes el triple combo que le da fuerza a un youtuber, ya sabes, suscribiéndote, dándole like a este video y comentando o respondiendo alguna de estas preguntitas. Bueno, ahora que tenemos claro cuál es el primer límite, o en otras palabras, el problema más grande al momento de crear una historia, déjame darte una solución. Esto es una regla, y es una herramienta milenaria con múltiples usos. Como por ejemplo, despertar gentilmente al pollito que se durmió. Pero hablando en serio, y ahora que tengo su atención, al momento de crear una historia técnicamente no hay reglas. Porque la creatividad es algo inmedible y las posibilidades son tantas que es muy fácil perderse. Pero en la práctica sí existen algunas bases con las que te puedes guiar y así aclarar un poco las cosas. La primera y principal es la más fácil y obvia, y es que existen multitud de géneros, demografías, clasificaciones, etc., las cuales dictan un estándar propio, por lo que colocar tu obra en el lugar correcto es fundamental, así que será muy útil que definas exactamente qué tipo de obra quieres desde el principio. Lo segundo es prestar atención a tu alrededor. Tu obra no es la única y no debes tener miedo de usar referencias. Observando las obras de otros autores que se acercan más a lo que quieres, podrás tener una guía bastante confiable. Y creo que está de más aclarar que aquí no se permiten copiones, si saben a lo que me refiero. Por último, pero no menos importante, es que las obras en general no son estáticas. Estas pueden cambiar y adaptarse, por lo que en un contexto determinado una obra inclinada puede ser la respuesta correcta, aunque eso depende de ti. Bien, espero que te haya sido de ayuda. Si es así, ya sabes lo que tienes que hacer.
Aún quedan más cosas a tener en cuenta, pero vamos a ir despacio. Mientras tanto, te dejo este video de aquí y nos vemos la próxima. Chao.